Y para terminar, la última parte de la clase es el cálculo de la media y la varianza, ¿ok? Entonces lo que necesitamos saber, ¿cierto? Es que estas funciones de distribución de probabilidad o estas funciones de densidad de probabilidad, dependiendo de cuál sea lo que estemos viendo, ¿verdad? Están sujetas al cálculo de los momentos de la variable, ¿ok? De los momentos de la distribución. En particular la media y la varianza. Los momentos de una distribución, en este caso el primer momento es su media y el segundo es la varianza, ¿verdad? Y estos son análogos a la media varianza muestral de una distribución empírica, es decir, nosotros podemos tener una distribución teórica como una normal, que cierto se ve definida por esa función matemática que les mostré en el video anterior, y esa va a ser como la función teórica, ¿verdad? Pero nosotros empíricamente, a partir de los datos que podamos recolectar de una encuesta, por ejemplo, también vamos a ver una distribución empírica, que es cómo esa variable se distribuye a partir de la información que pudimos recopilar de nuestro trabajo de campo, ¿cierto? Y de nuestra encuesta, de nuestras preguntas, etcétera, ¿verdad? Em, y la forma de cálculo es análoga. Entonces, por ejemplo, la media de una variable aleatoria se conoce como valor esperado o esperanza, ¿ya? Y se ve expresada, ¿cierto?, por este símbolo de acá, que es la esperanza de la variable x. En el caso de que tengamos una variable discreta, es decir, que tome valores entre 0 y 1, la esperanza de esa variable x va a ser igual a mu, que es el parámetro poblacional, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la sumatoria de x sub i por la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra ese evento específico x sub i, y eso lo vamos a sumar lo vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n, eso es lo que quiere decir esta sumatoria de acá, ¿cierto? Para todos los n eventos posibles. Entonces, en el caso de los dos dados, habrían 36 eventos posibles y sumaríamos para cada uno de esos eventos, es decir, si se activa 0 o 1, por la probabilidad de que ocurra. Entonces, bueno, entonces al final, esto de acá, o sea, las distintas posibilidades nos van a dar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O sea, las distintas probabilidades van a sumar 100, sí, pero por ejemplo, si definimos nuestro evento como, en este caso, fuese una variable discreta, como por ejemplo, la persona está empleada o no, y sabemos que más o menos, ¿cierto? Tenemos una muestra de 100 personas, por ejemplo, y 50 están empleadas y 50 no. ¿Qué es lo que va a pasar? La variable x va a tener el valor 0 si no está empleada y 1 si sí está empleada. La probabilidad de que sea 0 va a ser 50%. Y la probabilidad de que esté empleada, o sea 1, va a ser 50%. ¿Qué es lo que va a pasar acá con la sumatoria? Vamos a partir por el primer valor, 0, ¿cierto? Por probabilidad 0,5 va a dar igual a 0, más 1 por probabilidad 0,5 o 50%, y eso va a dar como resultado 0,5 o 50%. Es decir, la esperanza de esa variable x va a ser igual al 50%. Esto lo pueden, ¿cierto?, pensar en casos más complicados o distintos de un 50% y lo van a ver en la ayudante. En el caso de las variables continuas, sí se utilizan las integrales, ¿ok? Y la esperanza de esa variable, en el caso de que x sea continua, va a ser igual a mu, es decir, el parámetro poblacional. Y si vemos la integral, ¿cierto? De menos infinito hasta más infinito, es decir, considerando todos los eventos posibles, todos los valores posibles, ¿cierto? De nuestra variable aleatoria, pasa algo parecido. O sea, van a tener que multiplicar el valor de x por, ¿cierto?, por la función de distribución de x. Y eso, ¿cierto?, lo van a tener que integrar, es decir, ver el área debajo de la curva de esto que está acá. Es decir, de x por esa función de distribución de probabilidad. Y esa multiplicación, al igual que en el caso de arriba, les va a dar el promedio. ¿Ok? Es decir, multiplicando cada posible valor de x, que en este caso es continuo, y por eso se define como una integral, entonces hay que calcular toda el área bajo la curva por la función de distribución de probabilidad. En el caso de la varianza, ¿cierto? La vamos a anotar como d
y con una x entre paréntesis, quiere decir la varianza de x, y para el caso de variables discretas se va a calcular de esta forma, en la que mu de nuevo, ¿cierto? Es la media poblacional y vamos a calcular la diferencia entre el valor de x sub i para cada caso que estemos viendo, menos mu, menos la media, elevado a 2. ¿Por qué se eleva a 2? Porque en el fondo nosotros acá queremos ver qué tan disperso, ¿cierto? Qué tan disperso se comporta la variable. Entonces, mientras más valores extremos hayan, o menos estén concentrados en el centro, en el promedio, vamos a tener una variable con mayor varianza, ¿cierto? Más dispersa. Y esto de acá, el elevado a 2, ¿cierto? Este exponente igual a 2 nos soluciona dos problemas. El primero es la posibilidad de que esta resta de acá nos dé un valor negativo y por ende se nos anulen, ¿cierto? Eh, se nos anula el cálculo de la varianza entre, ¿cierto? Aquellos valores que van a estar debajo de la media con aquellos valores que van a estar por sobre la media, porque estos de acá van a dar como resultado en esta resta, ¿cierto? Un resultado negativo y estos de acá un resultado positivo, lo cual nos va a dejar, ¿cierto? Lo cual va a hacer que se anulen, ¿cierto? Entre ellos. En cambio, si está elevado a 2, todos los valores, ¿cierto? De esa resta van a ser positivos. Entonces no se van a anular, ¿cierto? Esos dos de ahí. Y aparte, lo que también nos permite es que el elevado a 2 le va a dar una mayor ponderación, por así decirlo, a valores extremos, ¿cierto? Ustedes saben que cuando ustedes tienen un exponente, ¿cierto? Acá mayor a 1, en este caso 2 para arriba, cada vez que nosotros tenemos, ¿cierto? Elevamos a 2 o elevamos a 3 o lo que sea, pero desde 2 en adelante, un cierto valor y ese valor es cada vez más grande, el resultado de ese ejercicio es cada vez mayor, ¿verdad? Que es la típica función exponencial que hemos visto ahora con la pandemia un montón, ¿verdad? ¿Y qué significa eso en este caso? Que los valores atípicos o más extremos van a contribuir más a una varianza mayor que los menos extremos, ¿ok? Entonces, eso también va a contribuir a que el cálculo de la varianza, cuando una variable tiene muchos valores extremos, ¿cierto? Su varianza vaya a ser aún mayor, ¿ok? Y para el caso de las variables continuas tenemos algo súper similar. Realmente si se fijan, esto de acá también está elevado a 2 por las mismas razones que les acabo de decir acá. Son exactamente iguales, ¿ya? Pero como es una variable continua, se hace la integral, ¿cierto?, de la función de distribución. Pero es básicamente lo mismo. Acá lo importante es que ustedes entiendan, ¿cierto?, con la media y con la varianza, que lo primero nos va a dar el valor promedio, ¿cierto?, de una variable que nos interesa analizar. Y el segundo nos va a hablar de qué tan dispersa es esa variable. Para ver qué tan dispersa es, tenemos que calcular, ¿cierto?, las desviaciones de esa variable respecto a su promedio. Es decir, mientras más desviadas del promedio estén, más variabilidad van a tener, más varianza van a tener, ¿verdad? Y eso nos va a hablar de una variable que se está comportando de forma distinta a una que tenga todos sus valores bien cerquita de la media. ¿Ok? ¿Cómo transformamos eso en algo que sea un indicador, por así decirlo, que nosotros podamos interpretar, que en este caso es la varianza? Bueno, a través de esta fórmula matemática, que simplemente lo que hace es calcularnos las diferencias entre todos los posibles valores de nuestra variable x respecto al promedio, ¿verdad? Y con eso, entonces, si es que nuestra variable tiene muchos valores y que están más lejos de la media, ¿verdad? Nos va a dar un valor de la varianza mayor. Para que no se nos anulen entre ellos, lo elevamos a 2 para que todos los resultados de esas desviaciones que calculemos, esta resta que está definida acá, tengan valores positivos, ¿verdad? Porque si esto da acá un valor negativo, elevado a 2 significa que se va a multiplicar por sí mismo, entonces negativo por negativo da positivo. Eso nos soluciona el primer problema. Y el segundo es que mientras más valores atípicos hayan, mientras tengamos valores muy extremos, ¿cierto? Este elevado a 2 nos va a ayudar a ponderarlos más en el cálculo de la varianza. Y de esa forma, bajo esta fórmula matemática, es que vamos a medir
la varianza o la dispersión de una variable respecto a su media, ¿ok? Y nos va a hablar, justamente como vieron en los videos anteriores, una mayor varianza nos va a mostrar una distribución que va a ser, ¿cierto?, más ancha, ¿ok? Por así decirlo, por ahora vamos a ocupar esa palabra. ¿Por qué? Porque va a estar, ¿cierto?, los posibles valores de esa variable van a estar más alejadas, ¿cierto?, del promedio, ¿ok? Em, bueno, la media muestral, ¿cierto? En este caso, porque antes estos son como los cálculos teóricos, en este caso la media muestral, cuando lo estamos viendo ya en algo empírico, se calcula a partir de esta fórmula y quiere decir que vamos a sumar todos los posibles valores de x dividido el total de unidades que compongan, ¿cierto?, nuestra muestra, que es lo que hemos visto muchas veces, y la varianza muestral va a ser similar, es decir, vamos a agarrar, vamos a tener el promedio de nuestra muestra, y para cada posible valor vamos a hacer esta resta, es decir, por ejemplo, si el salario promedio es 2,5 millones y tenemos muchas observaciones, una de ellas dice 1 millón, entonces acá lo que vamos a hacer es 1 millón menos 2,5 millones. Luego en otra vamos a tener 3 millones, 3 millones menos 2,5 millones, ¿verdad? Y así repetida para todos los valores que tengamos, ¿cierto?, en nuestra muestra, y cada una de esas restas, ¿cierto?, se eleva a 2 y se suma y se dividen por n. Y eso es una fórmula, ¿cierto?, que nos va, una fórmula matemática que básicamente lo que representa es la dispersión o variabilidad, ¿cierto?, de los valores en nuestra muestra. Y esos serían los contenidos de la clase 4.